noches, soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y estamos hablando desde el principio de esta serie de Conoce tu propósito. Y terminamos en el programa anterior diciendo, tu pasado no debe de ser un obstáculo para tu propósito cuando lo descubres. Y a veces sí nos quedamos traumados o condenados por nuestro pasado, pero yo quiero usar el ejemplo de Pablo. Pablo tenía un enorme propósito, pero su pasado hasta llegar ahí a Damasco no encajaba con su propósito. Ser el misionero más grande de la historia no checa con el asesino de los cristianos. Pero cuando tuvo su encuentro con Jesús, el pasado ya perdió todo valor. Totalmente. No le importó a Jesús el pasado, le importó esta pasión que había en este corazón de Saulo en este momento. ¿No? Él, apasionado por Dios, pero equivocado, perseguía a la iglesia. Pero el corazón era correcto. Y cuando Pablo descubre su propósito, no empezó a decir, déjame, voy a regresar a Jerusalén y negociar con mis autoridades porque poco a poco voy a dejar de perseguir la iglesia. A ver si me dan permiso. A ver si puedo. No. Él seguramente tiró sus cartas. Dijo, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Y a partir de este momento, su vida cambió, conoció su propósito, llegó la unción para cumplir su propósito, llegó realmente el poder de Dios. Jesús le empezó a enseñar cuál era su propósito y Pablo arrancó, dejando todo atrás. Entonces no empiezas a pensar, porque es lo que dijeron los cristianos cuando Dios le dijo, va a venir a tu casa, ¿no? Y quiero que ores por él, porque él va a recobrar la vista por ti, por tu oración. Y que dijo, creo que era Ananías, no, espérate, viene con cartas para matarnos. Pero ya era el nuevo hombre. El nuevo hombre es el hombre que recibe su propósito de parte de Dios. Claro, y no hay duda. No hay duda y no hay vuelta atrás. Y bueno, la vida de Pablo es un ejemplo tremendo, ¿verdad? Sí. Porque no le importó nada. No. Él dejó todo lo que tenía que dejar. Y dejó lo que lo estaba frenando de cumplir su propósito. Exacto. Mira, Dios fue con Gedeón. Su pasado de Gedeón hasta que Dios le hable, pues no era glorioso. Era un hombre escondido y se transformó en un día en un líder poderoso. Moisés, cuando fue llamado, era un fugitivo. Había huido de Egipto. No estaba en la mejor condición. Podría decir, ahorita me viene, Señor, con un propósito de regresar, de enfrentarme al que me puede mandar a la cárcel. Pero una vez que llegue el propósito, tu pasado está cancelado y no tendrá efecto en contra de tu propósito. ¿Cuántas veces vemos gente que sale de la cárcel, recibe a Jesús y recibe un ministerio en las cárceles, ¿no? Hacer un impacto ahí. Y estos hombres fueron igual, que sean Pablo, que sea Gedeón, que sea Moisés, su pasado no contó. Lo que cuenta es el propósito en el momento que tú lo recibes y borra todo el pasado. Y entras en una nueva vida, ¿no? Entonces, una mujer prostituta en el pozo ahí en Samaria.
Y Jesús le habla, le enseña su propósito. Y de una prostituta se convierte en la evangelista, la primera evangelista tal vez de la Biblia. Ni conocemos su nombre, sabemos que existió y que fue a predicar después. Su pasado, borrado, no importó. Rahab igual, su pasado, borrado. Ella está en el libro de la fama de la fe. No, porque descubrió su propósito, rescatar a los espías judíos. Y está en el árbol genealógico de Jesús, además. Entonces, no importa, tenemos que ver nuestra vida conforme a la perspectiva de Dios. Alguien dijo algo interesante: no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Wow, tenemos que cambiar nuestra manera de ser para ver las cosas como Dios. La manera en la que ves tu vida moldea tu vida. Entonces tenemos que conocer tu destino. Tenemos que conocer que la vida en la tierra es una prueba para ver cómo vas a acabar en la eternidad. Dios siempre te va a probar tu carácter, tu fe, tu obediencia, para que puedas lograr el propósito por el cual estás aquí. El propósito es grande, necesitas ser fuerte. Claro. Por eso Dios permite pruebas, ¿no? Cuando Dios te llama a algo, siempre provee todo lo que tú necesitas para cumplirlo. Sí. Llámese recursos de cualquier tipo, llámese fortaleza, llámese lo que necesitamos, Él lo provee. Exacto. Bueno, ¿cuántas veces hemos dicho, no? Si hay visión, habrá provisión. Así es. ¿No? Y Dios es así, Dios va a proveer, Dios nunca te va a dejar solo. Tienes que saber que la vida en la tierra es un encargo, es una tarea vivir en la tierra. Nuestro tiempo en la tierra realmente nos sirven para ver qué tan buen administrador somos de lo que Dios nos va a prestar por un tiempo. Dijo ahí en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Realmente no somos dueños de nada, pero nacimos con un propósito para administrar todo lo que es de Dios, para que la vida en la tierra sea una bendición, sea de perpetuo gozo, ¿no? Que podemos disfrutar, que te levantas el lunes ahí feliz de empezar la semana, feliz porque sabes que lo que estás haciendo es lo que Dios quiere que hagas. Entonces pues te levantas de buenas, no hay con pies de plomo, ¿verdad? Claro. Y cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor no nos va a comparar con que si otros hicieron más o menos. No. Nos va a comparar con lo que Él tenía como propósito para cada individuo. No importa si para alguien era esto y para alguien más era esto. Uh-huh. Lo que Él va a calificar, lo que Él va a ver, es si logramos cada uno en nuestro nivel lo que teníamos que hacer. Así. Hay gentes que han sido llamadas a lo mejor a tener un impacto evangelístico en miles de personas. Hay otros que no. Pero exacto. Dios no nos va a juzgar por el propósito de otro, sino por el nuestro. Entonces, qué importante regresar a lo que comentábamos en el primer programa, ¿no? Saber, conocer cuál es nuestro propósito, tener ese encuentro con Dios y escuchar su voz para poder seguir entonces lo que Él nos ha mandado. Así es, esa es la palabra de los talentos. Dio talentos conforme a la capacidad. Dios tiene una expectativa bien clara. Y la recompensa de los que cumplieron fue idéntica, doblo las ganancias. Así es Dios. Bien, pues vamos a un corte y regresamos para cerrar este estudio sobre tu propósito.
Estamos de regreso, estamos hablando de este encargo que tenemos en la tierra. Y eso desde Adán y Eva era el plan de Dios para la humanidad. Si vemos, por ejemplo, cuando Dios creó a Adán y Eva, Él encargó a ellos dos todo el cuidado de la creación. Dice, y lo voy a parafrasear un poco, dice, Dios los bendijo y dijo, tengan muchos hijos para que los descendientes de ustedes vivan por toda la tierra y la pongan bajo su control. Los estoy poniendo a ustedes de encargados. ¿No? Es el primer trabajo que Dios le dio a la humanidad, que es realmente administrar y cuidar las posesiones de Dios en la tierra. Y esta función nunca fue cancelada. Y hoy es parte de nuestro propósito. A todos. Mira, 1 Corintios 4:7. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Al final de tu vida vas a ser evaluado y vas a ser recompensado de acuerdo a que tan bien manejaste lo que Dios te encargó. Wow. Te va a pedir cuenta de tu propósito. Es el tribunal de Cristo. Y ahí hay que tener cuidado con el comentario que podría salir, ¿verdad?, de muchos. Pero yo hice muchas cosas buenas. Sí. Sí. Oh, no todos los que me llaman Señor, Señor. Hicimos milagros en tu nombre. No nos va a dar los galardones por las cosas buenas que hicimos, tanto como las cosas correctas que hicimos. Sí, claro. ¿No? Porque muchas veces hacemos cosas buenas, pero tal vez la intención no es la correcta, o tal vez el momento no es el correcto. Exacto. Y muchas veces hacemos cosas buenas para beneficio de nosotros, para ponernos una medalla, ¿no? Y a veces Dios nos dice, esto es lo correcto, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y probablemente es lo que te va a costar trabajo al principio, sí, porque vas a tener que dejar muchas otras cosas a un lado. Sí, claro. Pero Dios está probándonos. ¿Vas a hacer lo bueno que tú quieres o vas a hacer lo correcto que yo te pido? Exactamente. No. Y mira, cuando vemos el cierre de la parábola de los talentos, vamos a ver que si tú estás en tu propósito, que terminas tu propósito, Dios te promete 3 recompensas para la eternidad en esta parábola. La primera, Dios te va a dar una afirmación. Él te va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Ya te posiciona como una persona muy importante. Te afirma ahí. La segunda cosa que Dios, segunda recompensa para la eternidad, es una promoción. Dice, y te pondré a cargo sobre muchas cosas, porque fuiste fiel en lo poco, y te pondré ahora en lo mucho. Entonces es tremendo, es una promoción. Tercera cosa, Dios te invita a una gran fiesta. Ven y entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! ¡Qué padre esto! ¿No? Entonces, tenemos que bien saber por qué estamos aquí, ¿no? Porque mucha gente como que piensa en otras cosas, piensa en hacer mucho dinero, pero no lo falla en manejarlo bien. Sí. ¿Sabes una cosa? Dios usa las finanzas para enseñarnos a confiar en Él. Para mucha gente el dinero es la prueba mayor de todas.
porque se convierte fácilmente Sí. en un Dios. Dios observa cómo usamos el dinero para probar qué tan digno de confianza somos nosotros. Es lo que Jesús dijo ahí en Lucas 16:11. Dijo, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiara lo verdadero? Dije ahí ay, Señor, no lo había visto así. No. Dios dice que hay una relación directa entre cómo usamos nuestro dinero y la calidad de la vida espiritual que tenemos. Ahí es donde tenemos que cuidar mucho esto. Entonces, ¿cuáles son las riquezas terrenales? Pues el dinero. ¿Cuáles son las riquezas verdaderas? Pues las bendiciones espirituales. El nivel espiritual en el cual estamos viviendo hoy en día. Entonces la cuestión es, ¿me va a confiar Dios las riquezas espirituales? Sí, sí puedo hacer un buen uso de las riquezas terrenales. Así es. Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Entonces, en nuestra vida es una vida de prueba, es una vida de encargo, es una vida que tiene un propósito. Y vamos a dar cuenta de nuestro propósito en esta vida. Hemos hecho una serie que se llama Tu futuro eterno. Si pueden regresar a esta enseñanza para prepararnos para este juicio sobre nuestro encargo, sobre la vida que recibimos en la tierra. ¿Cómo vamos a llegar al tribunal de Cristo? ¿Como los dos primeros de la parábola de los talentos o como el último? No, pues Señor, tuve miedo, no hice gran cosa, más bien escondí todo esto, pero lo tengo intacto. ¿Y de qué te sirve eso en el cielo? De nada. Esto ya no sirve. No usaste lo que era una posibilidad para ti de crecer y de producir una ganancia. Llegas en el cielo pobre. Eso es terrible, porque vas a ser pobre para toda la eternidad. No aprovechaste el propósito que tenía en tu vida. Entonces quiero cerrar con esto. No eres demasiado viejo para retomar tu propósito. El tiempo no cuenta. Abraham empezó a los 99 años. Moisés empezó a los 80 años. Caleb y Josué a la misma edad. Entonces la edad, el tiempo no es un problema. También nada de lo que hayas hecho puede anular tu propósito. Dios no se rinde. Claro. Y por último, el mundo está esperando que produzcas tu propósito, porque te necesita. Eres el instrumento que Dios ha escogido para bendecir a esta tierra. Entonces, con esto acabamos y quiero cerrar con una oración para tu vida, para que descubres tu propósito, que tengas estas ganas de buscar a Dios para saber por qué Él te mandó a esta tierra. Entonces, Señor, pues te damos gracias, porque todos aquí en esta tierra nacimos con un propósito divino, celestial, un llamamiento conectado con el llamamiento celestial de Jesucristo. Y hoy, Señor, te pido para todos los que ven este programa, que tengan esta necesidad, que nace algo en ellos de buscarte a ti para saber por qué tú los has enviado a esta tierra, para que tú los puedes bendecir, para que sean bendición.
para que ellos puedan ser llenos del gozo del Señor, que es su fortaleza para vivir en esta tierra. Que pueden todos, Señor, terminar como Pablo decretando: he acabado la carrera, no he perdido la fe, he ganado la gran batalla, ahora puedo ir con mi Señor, porque fui fiel en lo poco y yo sé que a partir de hoy me va a poner en lo mucho. Y yo voy a entrar en el gozo de mi Señor. Yo te pido esto, Señor, para todos los que ven este programa, porque yo sé que es el plan que tienes y que es tu voluntad para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos despedimos de ustedes ahora. Comparte todo este estudio con la gente que conoces y hasta la que no conoces, porque necesitan saber acerca de su propósito en esta tierra. Y recuerda, nosotros siempre en victoria.